mañana con 37 minutos, 7 de la mañana con 37 minutos. De inmediato damos la bienvenida a nuestro invitado hoy, Kim. Así es, el abogado Juan Falconer, analista internacional. Un saludo desde Guayaquil, abogado, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy en Caché Noticias y Opinión. Joana, Kimberly, un fuerte abrazo para ustedes dos y a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Lo invitamos hoy a esta mesa de trabajo aquí en Caché Noticias y Opinión para conocer de cerca qué está pasando en Colombia. 3 días después del escándalo por la salida de dos miembros del gabinete de Gustavo Petro, el presidente reaccionó de manera pública ante las supuestas amenazas de Armando Benedetti, el ex embajador de Colombia en Venezuela. El político aseguró que su campaña no recibió dineros del narco y que su gobierno no hace interceptaciones ilegales ni acepta chantaje. No sería la primera vez que un gobierno está salpicado por supuestamente recibir donaciones, donativos, dineros provenientes del narcotráfico. Juan. Pues bueno, Joana, como tú bien lo indicas, estamos frente a un escándalo de grandes proporciones en Colombia, en el entendido de que lo que parecía ser una pelea doméstica, privada, entre la ex jefe del gabinete ministerial del presidente Petro y el ex embajador de Colombia en Venezuela, ambos ya por fuera del gobierno nacional. Se han destapado una serie de, digamos, de situaciones muy complejas para el gobierno nacional, pero hay tres elementos claves en los audios del ex embajador Benedetti que llaman mucho la atención. El primero, los cerca de 15.000 millones de pesos a los que él hace mención, advirtiendo que si él llegara a decir quién los puso y dónde se movieron, que parece ser que fue en la costa Caribe colombiana, donde los votos fueron determinantes para que Petro ganara, pues caería él y caerían todos como las Torres Gemelas. Entonces, pues uno calcula que la dimensión de la información que él tiene es muy compleja. Por el otro lado, también señala al exministro Prada, que era el ministro del Interior, diciendo que él se enriqueció ilícitamente con recursos públicos y que tiene que haber una investigación. Y tercero, y digamos no menos importante, tiene que ver con todo lo que él está diciendo, sugiriendo tal vez que los dineros pueden provenir del narcotráfico cuando hace referencia a la DEA y y digamos sus fuertes relaciones con los Estados Unidos. Entonces acá pues es un gobierno que nos prometió el cambio, pero hemos visto que superan con creces a la clase dirigente tradicional en Colombia y sus prácticas pueden ser peores, la verdad. Y este tema, Juan, 7 de la mañana con 40 minutos, y este tema ya trascendió también a las calles, porque muchas veces vemos que estas denuncias de corrupción o de estos donativos de parte del narcotráfico a las campañas electorales se quedan en las esferas políticas, pero pasa ya a la calle. Pues bueno, Joana, yo creo que sí ha habido un impacto importante en la imagen del presidente. Se conoció, digamos, antes de que estallara todo este escándalo, pero es que el presidente viene de escándalos anteriores. Venimos de algo que se llamaba el Pacto de la Picota, donde parecía que habían una serie de acuerdos con ciertas personas privadas de la libertad. También unos escándalos de su hijo, que también con dineros mal habidos que entraron a la campaña, entre otras. Es decir, veníamos de varios escándalos. Sale una encuesta de opinión en Colombia muy importante que se llama Inbamer, que toma la percepción ciudadana del 26 al 29 de mayo. Y en ese nosotros vimos una caída fuerte de la imagen del presidente que se acerca tal vez a los 30, al 33% y una desaprobación que supera el 50%. Es decir, que esto ya empieza a pasarle factura al presidente de la República y eso, que este sondeo de opinión se hace antes de que estallara este último escándalo de los audios. Entonces, esto sí de una u otra manera está generando una indignación ciudadana. También hemos visto un impacto en el Congreso de la República y en algunos sectores políticos. El Partido Verde, un partido que decidió acompañar al presidente de la República, una de sus voceras más importantes estaba sugiriendo que ellos deberían declararse en independencia frente al gobierno nacional. Y también hemos visto cómo la Cámara de Representantes decidió congelar toda la discusión de las principales reformas del gobierno nacional en el legislativo. Estamos pendientes a que el Senado de la República adopte una decisión similar el día de hoy. Entonces vemos cómo empieza a sentirse
una situación muy compleja, un mal ambiente para el presidente de la República, y es que este repunte, normalmente, digamos, esta caída de imagen del presidente de la República la tienen los presidentes en Colombia cuando ya están terminando su mandato. El presidente Petro lleva menos de 10 meses en el cargo. Bienvenido aquí a la cabina de Caché FM Radio. Pero Petro no comenzó con una aprobación tan alta, rozaba más o menos el 56% el año pasado. Entonces, ¿la aprobación ahora está en el camino correcto o no? Pues bueno, Kimberly, aquí lo que hay que señalar es que el presidente en un tiempo muy corto ha caído estruendosamente en la percepción de aprobación. Y eso nosotros lo hemos visto con unas derrotas muy significativas que ha tenido el presidente. La más importante, creo yo, cuando se cae la reforma política, que fue su primera gran reforma tramitada en el legislativo, tomando un mensaje de que el presidente y las coaliciones no estaban tan alineadas, y esto obedece a varios fenómenos. Nosotros ahorita en Colombia tendremos unas elecciones regionales en el mes de octubre, donde nuevamente pasará a examen el pacto histórico. Y si nosotros miramos, por ejemplo, la percepción en las principales ciudades, el pacto histórico, que es el movimiento político del presidente Petro, parece que empieza a ser castigado. Hablemos nomás de Bogotá, donde Bogotá mayoritariamente es de izquierda y le jala mucho a la política del presidente Petro. Y acá hay un indicador de que van a descalificar al presidente y a su movimiento político, y las elecciones y los sondeos apuntan a que van a ganar candidatos independientes o de centro derecha. Entonces yo sí creo que esto le está pegando muy duro al presidente, siento que está pasando en tiempo récord, y normalmente la luna de miel del presidente con el legislativo dura un año, donde pasan sus principales reformas y ahí empieza a desbarajustarse un poco, digamos, el trabajo legislativo. Pero aquí el presidente, antes de cumplir su primer año, tiene la primera derrota, que es la reforma política, y tres reformas importantes que están tramitando, que están en cuidados intensivos, que son la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Entonces, adicional a esto, el presidente tiene serios problemas de comunicación que ha generado una percepción ciudadana muy lamentable. Subió una foto con su hija diciendo en tono de mofa, en tono de burla, que ellos estaban tranquilos, que no pasaba nada. Y creo que el presidente está comunicando muy mal, y eso está generando un mal ambiente que le va a dificultar de alguna manera la gobernabilidad. También que la desaprobación que hay por parte de los colombianos a la vicepresidencia Francia también afecta en ese caso la imagen del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Claro que sí, digamos, este es un efecto colateral en el que efectivamente la imagen de la vicepresidenta Francia Márquez también ha venido en picada, y yo creo que este gobierno, bueno, en Colombia mayoritariamente siempre ha habido este problema, pero se pronuncia mucho más con el tema de la comunicación política ha fallado muchísimo. Francia Márquez, que venía a ser una líder social importante para el país, y a quien también se le atribuye gran parte de contribución al triunfo del presidente Petro, hoy por hoy goza de una impopularidad por los escándalos del helicóptero, por los escándalos también que hubo en un viaje donde no conocimos los detalles y estuvo haciendo unas visitas en África, y también el tono con el que ella se dirige y descalifica a la oposición en Colombia. Hoy está diciendo, hoy ya no le gustan las encuestas, y estaba diciendo que ellos pasaron del anonimato a ser a tener una desaprobación producto de estos sondeos de opinión. Entonces, pues es muy difícil cuando en este gobierno no hay autocrítica, no se revisan y sobre todo no se asumen responsabilidades. En este escándalo, ni el presidente ni la vicepresidenta han sido capaces de reconocer que hay algo mal, tomar las decisiones correctas y mostrarle al país que ellos están comprometidos con el cambio. Pero lo que hemos visto es al presidente defendiendo a la ex jefe del gabinete ministerial, que tiene muchísimo por explicar, y descalificando y tratando de borracho y de drogadicto al que era el embajador de Colombia en Venezuela, y que hasta hace unos días era un alto funcionario muy cercano al presidente. Entonces, este tipo de cosas le hacen mucho daño a la institucionalidad.
de ese problema con estos audios, el ex jefe de gabinete ministerial y el ex embajador de Venezuela en Colombia, la Fiscalía ya tiene conocimiento. ¿Qué pasará? ¿Cómo avanzan las investigaciones? ¿Y qué pasaría en caso de que Gustavo Petro sea hallado culpable? Bueno, Kimberly, efectivamente en estos momentos la Fiscalía tiene bajo su control los audios. Lo que procede aquí en Colombia es determinar la autenticidad de los mismos, que no hayan sido manipulados y que sirvan de acervo probatorio para iniciar la acción penal que pueda llevar a las personas involucradas a juicio y en dado caso a adoptar medidas privativas de la libertad. Pero este no es el único proceso que se adelanta en Colombia producto de esos escándalos. El Consejo Nacional Electoral también llamó a Laura Sarabia, ex jefe del gabinete ministerial del presidente Petro y que era hasta hace unos días la mujer más poderosa en Colombia, y al ex embajador Armando Benedetti a que presentaran declaraciones producto de lo que podría estar pasando con dineros irregulares de la campaña. Tenemos investigaciones en la Procuraduría General de la Nación de carácter disciplinario. También tenemos investigaciones en el comité, en la sala de acusaciones de la Cámara de Representantes en el Congreso de Colombia. También tenemos una denuncia que se radicó el día de ayer. Es decir, tenemos casi todos los frentes activados para que se adelanten investigaciones y se determinen responsabilidades. Lo que podría pasar seguramente es que si estas investigaciones prosperan y se identifica la autenticidad, podríamos ver seguramente altas personas, altas dignidades del gobierno nacional teniendo que responder ante la justicia y empieza a sentirse un ambiente de algún juicio político contra el presidente Petro. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en países como Ecuador, Perú y demás, en Colombia estas figuras no son tan fuertes. Entonces, digamos, el tema de que el presidente Petro salga del poder producto de estos escándalos en Colombia la verdad es muy distante. Lo que sí podemos garantizar son serios problemas de gobernabilidad, de credibilidad y de legitimidad. En este caso, indicios de responsabilidad por parte de la Fiscalía, Gustavo Petro podría ir a la cárcel. ¿Cuáles son los tiempos también, no, para llevar a cabo estas investigaciones? Ya dijiste que en lo político, al menos el Congreso, tendría difícil la destitución del presidente, pero estamos hablando también de cosas, en este caso, legales, que se enmarca en base al derecho. Bueno, Kimberly, aquí lo que hay que determinar también, digamos, hablando lo de la acción penal, es que hay dos elementos claves que hay que tener en cuenta. El primero es que estamos en una indagación preliminar, es decir, no hay investigaciones formales y por tanto esto no se ha llevado ante un juez de la República. Las pesquisas y las investigaciones puede que tarden alrededor o tal vez más de un año, y es que este dato es importante porque en Colombia va a haber cambio de fiscal general de la nación. El fiscal saliente, que por demás tiene investigaciones muy importantes contra este gobierno y que ha sido de una u otra manera una piedra en el zapato para el presidente Petro, sale, termina su gestión este año y el presidente de la República tiene la potestad de presentar una terna para que la Corte Suprema de Justicia elija al nuevo fiscal. Es decir, que queda entredicho lo que puede pasar en materia penal porque el presidente de la República ternará, ¿cierto?, a un fiscal que será elegido por la rama judicial, pero que al final del ejercicio tendrá un gran conflicto de intereses porque de una u otra manera estar ternado es como si le hicieran un favor a uno y quedar uno en deuda con el presidente. Es decir, esa siempre ha sido una figura muy polémica y muy controvertida en Colombia, porque eso hace que el presidente de la República tenga un fiscal de bolsillo cuando hay escándalos tan complejos, investigaciones tan difíciles y sobre todo unos temas penales, digamos, la Fiscalía en Colombia es quien tiene la acción penal, es el órgano que investiga, que reúne las pruebas y demás. Y si no tenemos un fiscal convencido de adelantar estos trámites, seguramente van a quedar enlodados. Entonces, el futuro de estas investigaciones, por lo menos en el tema de la acción penal, muy complejos. Hay que advertir que en Colombia ya se empieza a decir que el presidente de la República tiene conflicto de intereses para presentar la terna de fiscal. Sin embargo, la Constitución y la ley le permiten presentarla y que sea la Corte Suprema de Justicia la que elija fiscal. Pero entonces no hay buen augurio de que estas investigaciones prosperen por esos datos.
También, Juan, cuéntanos un poquito cómo se ha recibido también la noticia allá en Colombia de lo de Petro, de que se va a reintegrar otra vez este país a la UNASUR. Bueno, el presidente Petro tiene una agenda internacional en la cual ha buscado alinearse con los países de América Latina. No es la primera vez, digamos, que manifiesta esta intención y el tema, digamos, del derecho comunitario, pues en este particular resulta muy complejo porque Colombia había abandonado UNASUR porque consideraba que estaba bajo los intereses del gobierno venezolano y pues eso no caía muy bien por las críticas de falta de democracia, falta de institucionalidad, vulneración de derechos fundamentales, entre otras cosas que todos sabemos ocurren en este vecino país. Entonces el presidente de la República anuncia, incluso le da la orden al canciller de la República para que en menos de 6 meses se oficialice la reincorporación a este organismo multilateral. Pues tocará esperar, porque igual el presidente tendrá que hacer un trámite interno y contar con la aprobación del Congreso de la República, que hoy por hoy no le está caminando mucho para oficializar esa reincorporación. Por lo pronto, lo que sí podemos decir es que UNASUR se ha caracterizado por no dar buenos resultados, ser un organismo político sin trascendencia para la región. Y yo sí creo que Colombia debería, o por lo menos países de América Latina, liderar un bloque, pero un bloque más allá de la ideología política que le permita una integración económica, comercial. ¿Por qué no pensar algo como la Unión Europea? Pero acá, mientras nosotros hagamos bloques de países para defender ciertos países que no les gusta la democracia, que la disfrazan o que la vulneran, pues es muy complicado. En Colombia hay mal ambiente para que retornemos. Justamente de la relación que tiene Gustavo Petro, me imagino, con Nicolás Maduro, en esa situación de países que no respetan la democracia. Pues es que ha sido muy lamentable, Kimberly, porque es que el presidente primero se ha visto ha hecho 4 visitas de Estado a Venezuela. Adicional, en la cumbre en Brasilia, vuelve y tiene una reunión privada con el presidente Maduro y hay una agenda intensa con este país, pero no están los descalificativos. Es decir, está bien que Colombia haya restablecido relaciones diplomáticas, consulares y de una u otra manera reactivado el comercio con este país, pero de ahí a aprobar o darle tanta favorabilidad o lavarle la cara al presidente Nicolás Maduro en el exterior es gravísimo, porque el presidente de la República y Colombia tradicionalmente ha descalificado las dictaduras, ha descalificado las vulneraciones de derechos fundamentales, pero observa nomás la posición tan tímida que ha tenido Colombia en la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces son cosas que duelen mucho porque es una moral selectiva. Y al presidente Petro le gustan unos gobiernos que no propiamente actúan en democracia. Entonces, pues esto sí resulta muy preocupante. Y yo una vez lo dije, en la visita de Colombia en los Estados Unidos, el presidente Petro parecía actuar más como el embajador o el canciller venezolano que el presidente colombiano. Estaba más preocupado por la agenda del vecino país. Entonces, pues esto sí duele mucho porque Colombia tiene que tener, Colombia debe ser líder, debe ser ejemplar en la región y Venezuela es un mal referente y un mal amigo para estos propósitos. Y justamente injerencia también por parte de Gustavo Petro realizando una cumbre que no tuvo nada de resultados, ¿no? No, pues es que eso fue muy absurdo porque se hace una cumbre internacional para revisar los temas en Venezuela y sobre todo para que el gobierno se reúna con la oposición y lleguen a acuerdos verdaderos, cuando el único interés, es que yo me acuerdo mucho las declaraciones del presidente Maduro que decía que él únicamente retornaría a la negociación con la oposición en Venezuela si se descongelaban los recursos que estaban congelados en los Estados Unidos. Entonces, claramente el interés era económico. El presidente Nicolás Maduro no tenía otro interés más allá, sino que se desbloqueen esos activos y ya, no hay un interés para restablecer la democracia ni nada de eso, porque si no ya hubiéramos visto, digamos, como una voluntad mucho más clara frente al tema. Y pues sobre que el presidente Petro haya convocado eso, pues llama la atención que tiene tantos problemas en casa y quiere resolver los problemas del vecino, ¿no? Entonces, así percibimos nosotros al presidente Petro, interviniendo en asuntos que no le corresponden en Venezuela, opinando sobre la política en Perú,
¿cierto? Ujú. Y lo que pasa en los diferentes países de la región. Entonces hay intromisión en asuntos internos, se pierde el norte de la diplomacia en Colombia, inclusive tenemos pésimas relaciones con El Salvador, producto de los twitters del presidente y demás. 7 horas ya con 57 minutos. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros, acompañarnos esta mañana aquí en Caché FM Radio. Kimberly, Joana, un fuerte abrazo para ustedes dos y para todo el pueblo ecuatoriano que aquí desde Bogotá, Colombia, los queremos y admiramos mucho. Gracias, Juan.